Bienvenidos a este vídeo explicativo de cómo funciona un analizador de la combustión de los existentes en el mercado. Mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. Vamos a realizar este vídeo sobre uno de los analizadores que utilizamos en nuestros cursos, el CANE 455, que nos permite realizar varias mediciones, entre ellas la de los productos de la combustión. Este es el aspecto del analizador de combustión y sus diferentes opciones. Tiene una pantalla en la que muestra cuatro líneas con información según la opción elegida. Por la parte delantera tiene una linterna y un dial rotatorio nos permite elegir el modo de funcionamiento, análisis de la combustión, monóxido de carbono en el ambiente, temperatura diferencial, etcétera, etcétera, que iremos viendo a lo largo del vídeo. Unas teclas de función para movernos arriba o abajo, encender, apagar y imprimir o aceptar. La parte inferior, un indicador LED de carga de batería y unas conexiones del analizador en la parte inferior. Lo veremos en la siguiente ilustración. En la parte derecha está la trampa de agua, donde si hubiera condensados de los productos de la combustión, pues quedarían en ese alojamiento, y un filtro de partículas para evitar que le llegue suciedad a los sensores del analizador. Sigamos viéndolo. Por la parte inferior tenemos todos los conectores. Por un lado tenemos la conexión de alimentación de la carga para que se vaya cargando su batería, un tiempo de carga de menos de 8 horas y una duración de la carga pues ligeramente superior también a las 8 horas. Entonces el analizador pues por esta toma pues se irá cargando convenientemente. La entrada de humos de la combustión, donde se conecta la manguera de la derecha y por donde le llegará información a las sondas de monóxido y de dióxido de carbono que tiene en su interior el analizador. Vemos el drenaje, el tapón de goma que hay que abrir en el caso de que se vea que haya un poquito de agua acumulada en la trampa de agua. Hay que limpiar, hay que vaciar y luego posteriormente cerrar convenientemente. Dos conexiones de presión, positiva y negativa, para medir o presiones positiva o tiro, para realizar medidas de presiones positivas o presiones negativas o de tiro, por ejemplo. Unos conectores tipo K para las sondas de temperatura, donde se puede medir la temperatura de humos o bien la temperatura ambiente. En la manguera del analizador llevará una o dos tomas de muestra de los productos de la combustión. Si lleva una, pues será la que utilizaremos para, por ejemplo, medir los humos de la combustión. Si lleva dos, podemos medir a la vez los humos de la combustión y, por ejemplo, en esta toma, el tiro. Lleva también un conector de la sonda de temperatura, una sonda tipo K, que cuando está midiendo la temperatura de humos se introduce en este conector. Cuando se realizan medidas de temperatura ambiente, pues se emplea el otro. Sigamos. Hay que realizar unas verificaciones antes de utilizar el analizador. Debemos de comprobar de que el analizador tiene su certificado de calibración en vigor, entre 12 y 18 meses, que el filtro, por ejemplo, de partículas está limpio, que la trampa de agua, el alojamiento del agua, pues no tiene agua, que la manguera de la sonda tampoco lo contiene, que la trampa de agua, la parte derecha donde está el filtro, la trampa de agua está bien colocada y el tapón de purga inferior está cerrado. La manguera de humos se conecta a la entrada de humos y el conector de la sonda de temperatura se coloca en la toma derecha, en la toma TF. En primer lugar, al encender el analizador, se produce un purgado con aire limpio. Por ello es importante realizar este purgado en una atmósfera que esté limpio y así también efectuar los primeros chequeos del correcto funcionamiento del analizador. Entonces, al presionar el botón de encendido, pues nos aparecerá una pantalla de estado del analizador donde nos va a dar diversa información. Por ejemplo, en este analizador el nivel de batería, la hora, que se puede ajustar en el menú, la fecha y los días que le faltan para realizar la próxima calibración.
Este purgado pues dura aproximadamente unos 60 segundos, en otros analizadores pues durará 30, en otros modelos pues quizás 90 segundos. Hay un tiempo de chequeo inicial. Nos va a mostrar información del número de serie del analizador y alguna información adicional. Para iniciar un análisis de la combustión, que va a ser lo primero que vamos a hacer, nos vamos a la opción del dial rotatorio combustión, ¿vale? Verificando que los primeros valores antes de introducir el analizador en la chimenea pues marcan CO 0 partes por millón y O2 oxígeno 20,9-21%. Si tenemos estos valores iniciales, las sondas en principio están bien. La temperatura de aire de la toma de aire de la caldera puede ser la que se ha medido durante el ajuste con el purgado de aire limpio. En la punta del analizador está la sonda de temperatura, está midiendo un valor y ese valor nos puede servir para calcular el salto térmico de los humos, pérdidas de calor sensible por la chimenea y el rendimiento finalmente del aparato. Entonces se puede utilizar esa temperatura del aire o bien se puede estar midiendo en continuo conectando una sonda externa, una sonda adicional en el conector de la izquierda, en el conector TI, temperatura interior. Entonces se puede tomar, por un lado, la temperatura que se ha utilizado durante la calibración, como la temperatura, por ejemplo, de la sala de calderas, o bien tener una sonda de temperatura que le esté midiendo la temperatura del aire que está entrando en el quemador. Dos opciones distintas. Mediciones de la combustión. En primer lugar, se debe de seleccionar el combustible para el cual se va a realizar el análisis de la combustión. Por defecto viene seleccionado el gas natural, pero se permite realizar el análisis de la combustión de distintos combustibles. Por ejemplo, el gasóleo, los GLPs, los pellets, etc. Se debe de introducir, se pone en marcha la caldera durante al menos 2 minutos y se introduce el extremo de la sonda en el centro de la chimenea. Las lecturas se estabilizarán transcurridos 60 segundos, en el supuesto de que el funcionamiento de la caldera pues sea ya estable. En la posición COMP1 veremos los siguientes datos. COP, monóxido de carbono corregido, el legalmente establecido para verificar las condiciones de seguridad, para verificar la combustión higiénica, y deberemos de fijarnos en él. Exceso de aire, porcentaje de aire por encima del necesario para una combustión estequiométrica, una combustión, dijéramos, teórica de laboratorio. Oxígeno y tiro. Por defecto lo mide en pascales. Entonces tenemos los primeros datos en la posición del dial COMP1. Si giramos el dial rotatorio a la posición COMP2, tenemos la otra medición de monóxido de carbono, el no corregido. Este no es el valor que debemos de anotar, pero es el que mide el analizador. El tanto por ciento de dióxido de carbono que tenemos, temperatura de los humos y temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente será la que está midiendo con una sonda adicional o bien la que se midió durante la calibración. Se pulsa la tecla impresora para imprimir la prueba de combustión en una impresora que tengamos, o bien utilizar esta tecla para enviar ese ticket de la combustión, esta prueba de combustión, a un dispositivo Bluetooth, por ejemplo, un teléfono móvil. Si se mantiene pulsado este botón impresora durante más de 2 segundos, se almacena en la memoria interna, que permite almacenar 99 lecturas, se almacena el informe completo de la combustión. Entonces tenemos dos botones, COMP1, donde tenemos unos datos referentes a la combustión, que lo vemos en las 4 líneas del analizador. Giramos el dial a la posición COMP2, tenemos más información sobre la combustión, y si giramos el dial a la posición
aux, auxiliar, tenemos más datos. Estos datos en esta tercera posición se pueden elegir. En principio, por ejemplo, podemos ver el rendimiento que está dando el aparato, por defecto el neto o autocondensado. Veremos el monóxido de carbono que se está produciendo en la combustión, el monóxido de carbono corregido, el oxígeno y la temperatura de humos. Estos 4 valores nosotros podemos elegir los que deseamos ver. En esta posición AUX 3. Los símbolos que vamos viendo en la pantalla del analizador son los siguientes. P, indicativo de presión. T, tiro. R, el índice venenoso que denominan en algunas normativas, que es la relación entre CO y CO2. Lambda, exceso de aire. Este símbolo indica las pérdidas. 100% menos las pérdidas que tenemos será el rendimiento que tenemos en la combustión. TH, temperatura de humos. TA, temperatura ambiente. Delta T, salto térmico, temperatura neta que se está produciendo entre la temperatura de humos y la temperatura de ambiente. RB, rendimiento bruto, basado en base al poder calorífico superior. RN, rendimiento neto, rendimiento obtenido en base al poder calorífico inferior. El rendimiento con el que se ha calculado el rendimiento de un generador. Los generadores se da su rendimiento en base al rendimiento neto, en base al poder calorífico inferior del combustible. RC, rendimiento teniendo en cuenta el efecto de la condensación. Este analizador, por ejemplo, tiene una opción de condensación, caldera de condensación, y de tal manera que le suma al rendimiento obtenido el aporte del calor que se produce por la condensación del vapor de agua en los humos. Entonces puede medir el rendimiento de una caldera de condensación. Si nos apareciera PO con estos guiones, significa que la bomba está desconectada, o oxígeno mayor del 18%, no se pueden efectuar cálculos. Recordemos que habrá un oxígeno de referencia del 3%, entonces si nos da mayor del 18 no hará bien los cálculos. OC, la sonda de temperatura sin conectar. O2, el oxígeno, en este caso calculado. Los analizadores tienen o bien una sonda de oxígeno, muchos de ellos, y calculan el CO2, o una sonda de CO2 y calculan el oxígeno, a través de unas fórmulas matemáticas en base al combustible con el que se está trabajando. Este analizador, este modelo, pues se ha decantado por medir el CO2, de tal manera que el oxígeno lo calcula. CO, lectura de monóxido de carbono, en partes por millón. Si el sensor tiene alguna anomalía o no se ha ajustado correctamente el cero, visualizaremos una línea de rayitas. En ese caso se apagará el instrumento y se pondrá en funcionamiento otra vez. CON, lectura de monóxido de carbono referenciado al nivel determinado en el oxígeno. El monóxido de carbono corregido, no diluido. No se debe de confundir este valor, que es ligeramente más alto, con las lecturas normales de monóxido. Siempre hay que fijarse en el monóxido de carbono corregido, el normalizado. Es el que nos va a indicar si la combustión es higiénica o no. CO2, medición del dióxido de carbono expresado en tanto por ciento. TH, temperatura de humos. Mostrará OC si la sonda estuviera desconectada. También mostrará la temperatura ambiente después de la calibración, que podría utilizarse para el salto térmico de la temperatura de humos. TA, temperatura medida por el sensor opcional conectado en la entrada T2, en la parte izquierda de las tomas de temperatura. Durante la autocalibración inicial se considerará como temperatura de referencia la medida por la sonda del analizador. Si no se conecta esta sonda, la temperatura de referencia será la de la sonda de humos en el ambiente. Si ninguna de las dos sondas está conectada durante el inicio del instrumento, la temperatura de referencia será medida por el sensor interno del instrumento. Entonces, distintas opciones para obtener T2. La medida en la calibración inicial, bien la medida con una sonda adicional,
o bien la medida por una sonda interna durante la autocalibración del instrumento. Si la temperatura de la entrada de aire del quemador fuera muy distinta de la temperatura ambiente de la sala donde están los generadores, por ejemplo en generadores con tubos concéntricos donde el aire se precalienta con la expulsión de humos, pues debería de utilizarse una sonda adicional introducida en la posición T2. Temperatura neta, el salto térmico, temperatura neta calculado restando la temperatura de humos menos la temperatura ambiente, se visualiza en grados Celsius. Re-N, cálculo del rendimiento de la combustión visualizado en porcentaje. Tenemos opciones, como indicábamos, elegir el bruto, el rendimiento neto o condensante en el menú inicial. El cálculo se determina según el tipo de combustible y se basa en una norma británica, la BS 845. Durante la medición visualizaremos el valor del rendimiento. En aire fresco visualizaremos OC. El exceso de aire calculado, el analizador tiene un par de sensores y un par de sondas y todo lo demás son cálculos. Entonces el exceso de aire lo calcula según el oxígeno medido y el oxígeno de referencia que le hayamos introducido en los ajustes. CO2 indica la relación entre el CO y el CO2, que es el cociente entre el CO en partes por millón medido y el CO2 calculado en tanto por ciento multiplicado por 10.000. Entonces, el índice venenoso que denominan algunas normativas. T, presión, depresión, diferencial de presiones medida por el instrumento. BAT visualiza el estado de la batería. Cuando aparezca el símbolo low BAT, la carga de batería o pilas es inferior al 10%, por lo que debe de recargarse inmediatamente. Fecha, formato, día, mes y año. En el menú se puede cambiar este formato de visualización. La fecha se guarda en cada prueba almacenada. Es importante que el analizador en las opciones de ajuste iniciales, en los menús de ajuste, pues esté siempre puesto en fecha y hora para que coincidan los partes de trabajo, los certificados de puesta en marcha o los certificados de revisión con la calibración, con la medición de humos que ha realizado el analizador. No se puede presentar un parte de trabajo, añadirle un análisis de combustión o una medida de monóxido ambiente que tenga otra fecha y otra hora. Entonces debe de estar en sintonía, debe de estar siempre puesto en fecha y hora el analizador. La hora muestra hora, minutos y segundos. La hora se guarda en cada prueba almacenada. Observación: al cambiar las pilas del analizador, la memoria retiene un minuto la fecha y la hora. Si se supera ese tiempo durante el cambio de baterías, las baterías por ejemplo recargables, se debe de actualizar la fecha y la hora. Veamos brevemente otras opciones. Por ejemplo, este analizador permite realizar la medición del monóxido ambiente, algo que hay que hacer en las revisiones, en los controles periódicos, en las inspecciones, por ejemplo, de gas. Este procedimiento consiste en efectuar una medición de monóxido ambiente con los aparatos en marcha. Para ello se selecciona el dial rotatorio CO ambiente y el analizador guardará en la memoria cada 60 segundos las mediciones de monóxido que irá realizando durante los 5 minutos. Entonces mostrará 5 medidas, una medida cada minuto. Al finalizar la prueba mostrará el resumen, la lectura en el minuto 1, la lectura en el minuto 2 y así sucesivamente hasta la lectura en el minuto 5, mostrando además el valor máximo que ha registrado. Se pulsa la tecla impresora para imprimir la prueba o bien para enviar la información a un PC, a un teléfono móvil, si la opción Bluetooth está disponible. Manteniendo pulsada la tecla impresora más de 2 segundos, se almacena, podemos almacenar 20 pruebas en la memoria interna del analizador.
Medición del tiro. Giramos el dial rotatorio para seleccionar presión o tiro. Recordemos que puede medir presiones positiva y negativa. Hay una toma de presión para presiones positivas y otra para presiones negativas. Si confundiéramos las ondas al introducirlo, pues nos daría el valor en negativo. Se pulsa la tecla bomba, pump, para ajustar automáticamente el cero del sensor de presión y detener el funcionamiento de la bomba. Se utiliza la espiga negra de plástico con la manguera de goma conectándola a la toma P1 para medir el tiro. Usando uno o dos tubos de goma y dos espigas de plástico negro, conectado una a la conexión P1 o las dos a la P1 y a la PO2, se puede utilizar el analizador como un manómetro o un manómetro de presión diferencial. Esto es, si introducimos una espiga, introducimos en la sonda de presión negativo, pues nos dará una lectura de tiro. Si la introducimos en el otro orificio, en el otro sensor, pues medirá presión positiva. Y si introducimos dos tomas, una en la positiva y otra en la negativa, hará la resta, presión positiva menos presión negativa. Por ejemplo, para medir la pérdida de presión de un filtro de aire y determinar si está sucio o no. Se mide la presión antes y después y con esa diferencia de presión sabemos el estado de ese filtro. O para medir la diferencia de presión que está dando un ventilador, etc. Se puede utilizar como un manómetro de presión diferencial. Entonces, tres opciones: presiones negativas, positivas o presiones diferenciales, según si usamos una toma, otra o las dos. Estas son las tomas de presión P1 y P2. La pantalla de la medición de presión o tiro nos muestra una T, marca la presión que está midiendo en ese momento. Por defecto arranca con la configuración de amortiguación. Esto lo podemos cambiar. El amortiguador es que va integrando las lecturas y permite una oscilación menor en las mismas. Esto lo podemos cambiar en las opciones de ajuste. Normalmente se trabaja más cómodo con amortiguación para ver una lectura más estable. Por defecto viene en pascales, pero esta opción se puede cambiar en el menú. También nos muestra pues la hora para efectuar pruebas pues temporizadas, para tener una referencia de a qué hora se ha realizado esa prueba. Pulsamos la tecla impresora para imprimir la prueba, o bien para enviarla a un dispositivo Bluetooth, según hayamos seleccionado en el dial en los ajustes del dial, en el menú de ajustes, tipo de salida hacia la antena o salida hacia una impresora. Si mantenemos pulsada esta tecla más de 2 segundos, el informe lo guarda a las memorias internas, donde se puede guardar junto con otras, almacenando un total de 20 mediciones. Se puede realizar también una pequeña prueba de estanqueidad. Con el dial rotatorio seleccionamos estanqueidad. Se pulsa la tecla bomba para ajustar automáticamente el cero en el sensor y detener su funcionamiento. Se utiliza una espiga negra de plástico con una manguera de goma conectándolo en la toma P1. Mostrará la presión de la pantalla, la presión de gas, la presión de rampa de inyectores, la presión que queramos reflejar. Pulsar Enter para empezar la prueba de estabilización. Veremos una pantalla donde nos indicará que está realizando una prueba de estanqueidad, ¿vale? Nos medirá la presión actual durante la estabilización, las unidades en las que va a realizar la prueba de presión, por defecto milibar, y durante la prueba de estabilización, por defecto 1 minuto, ¿vale? Esta duración se puede ir cambiando, vamos a ir viendo este tiempo, vamos a ir viendo los segundos. Si se utilizan conectores espiga para realizar la prueba de presión, los que vienen con el analizador, tenga en cuenta colocar correctamente el tubo de silicona con el que vamos a conectar la toma de presión para evitar que tengamos fuga en el propio conector de espiga. Entonces se colocará de esta manera en vez de esta. El caso es asegurar la estanqueidad en este punto. Al terminar la prueba, se pulsa Enter para
realizar la prueba de estanqueidad, ya se ha estabilizado la presión. Entonces pues tenemos P1 la presión al inicio de la prueba, P2 la presión actual, el tiempo de la prueba de estanqueidad, por defecto 2 minutos, tiempo que se puede cambiar en el menú. Entonces mide una presión inicial tras un periodo de estabilización, una presión final y tenemos un pequeño informe de la estanqueidad de la instalación. Al terminar la pantalla mostrará el número de prueba, guardar la prueba número 1, la prueba se almacena automáticamente en la memoria, la presión al inicio y la presión al final de la prueba, junto con la caída de presión durante la prueba de estanqueidad. Temperatura diferencial, otra opción que tenemos con este analizador. Con el dial rotatorio seleccionar Temp Diff para medir temperaturas circulantes de retorno y diferencial. Nos mostrará una pantalla de este tipo, la bomba se para automáticamente al colocar el dial en esta posición, temperatura diferencial, y nos marca T1C, que es la temperatura que está midiendo en una toma, T2, la temperatura que está midiendo en la otra toma, y el salto térmico. Entonces, cuando queremos medir el salto térmico, por ejemplo, de un aparato de aire acondicionado, se colocan las dos sondas de temperatura antes y después del aparato, nos mide ambas temperaturas y el diferencial de temperatura. Se pulsa el botón impresora para imprimir la prueba o enviarla a un dispositivo Bluetooth. Manteniéndola pulsada, pues lo introducimos como una más de las 20 memorias que puede almacenar. Para cargar las baterías, se enciende el analizador, se conecta el cargador al analizador y a la red eléctrica y se debe de apagar el analizador. Entonces la pantalla mostrará el mensaje batería cargando, battery charging. Dentro del menú pues tenemos las opciones de ir hacia arriba, hacia abajo e ir aceptando los distintos valores. Códigos de error que nos pueden aparecer: PO, la bomba está desconectada, O mayor, oxígeno mayor del 18%, se desactiva todos los cálculos, OC, la sonda de temperatura está rota, termopar está abierto, no está conectado. Estas son las opciones del menú ajuste. Tenemos distintos submenús, por ejemplo en el submenú combustible podemos seleccionar dentro de natural, propano, butano, gasóleo, CAMSA 1, fuel, pellets. Opción de elegir rendimiento neto, bruto para calderas de condensación. El oxígeno de referencia, recordar que hay que introducir aquí un 3%, que es el oxígeno de referencia para efectuar los cálculos. Si no viniera aquí un 3%, pues hay que introducirlo. Hora, fecha, idioma, salir al menú. Presión, podemos tener activada la amortiguación o la podemos tener encendida. Más cómodo tenerla apagada, pero si queremos ver las lecturas instantáneas, si no oscilan mucho, podríamos apagarlo. La resolución, las unidades de presión, milibar, milímetros de columna de agua, pascales, kilopascales, PSI, etc. Segundos de estabilización, podríamos cambiar el tiempo que tarda él en estabilizar las lecturas para iniciar las pruebas de 60 o 120 segundos. Informe. Aquí podemos ver las pruebas de combustión almacenadas, podemos seleccionar una, podemos borrarlas, podemos seleccionarlas y posteriormente imprimirlas, las pruebas de presión, de estanqueidad, de temperatura o de CO ambiente. Y pantalla, se puede ajustar el contraste, se pueden definir los valores que vemos en el análisis de la combustión en la posición AUX. Me interesa ver el rendimiento, temperatura de humos, temperatura ambiente y exceso de aire. Pues nosotros le podemos indicar que nos muestre esos 4 valores. Es una pantalla personalizada, aparte de las fijas durante un análisis de combustión de COMP1 y COMP2. Esas no podemos modificarlas, pero sí la tercera pantalla, la pantalla auxiliar, la podemos definir a nuestro gusto. La cabecera podemos configurar varias líneas de 24 caracteres por línea. Introducir ahí el nombre de la empresa, nuestro CIN, nuestro teléfono, el nombre del agente que está interviniendo, lo que consideremos oportuno. Para salir del menú basta con girar el dial rotatorio
de esta posición menú a otra posición diferente. Los cambios que no se hayan aceptado en Enter se ignorarán. Para visualizar o imprimir un análisis de combustión memorizado, cualquier otro tipo de informe, entramos en la opción Menú, buscamos Informe, vamos validando con el botón Enter, que es el botón impresora, y con las teclas hacia arriba y hacia abajo buscamos, por ejemplo, combustión, seleccionamos la que queremos ver y pulsamos impresora. Nos mostrará la posición de la memoria, la hora, la fecha y la opción de sacarla, de imprimir posteriormente este análisis de la combustión. Con las teclas hacia arriba y hacia abajo podemos avanzar, ¿vale? Mantener pulsado el botón hacia arriba o hacia abajo más de 2 segundos, seleccionar el número de análisis que se desee visualizar. Para salir, pues se cambia de posición el dial, por ejemplo, a la posición situación. En fin, este es el funcionamiento de un analizador de la combustión visto de una manera rápida. En este caso, pues el CANE 455. Pues muchas gracias por su atención.